Vamos a hacer ahora un análisis cualitativo de qué efectos tienen los cambios en el entorno en el mercado. Bueno, pues aquí nos propone el ejercicio que tenéis ahí indicado, el mercado mundial de automóviles, ¿no? Y nos dice que tenemos un mercado mundial de automóviles formado por su oferta y su demanda y nos dice que lo representemos. Como nos dice nada más, pues lo vamos a representar gráficamente como nosotros queramos. ¿Por qué nos pide que lo represente? Para estudiar los cambios que nos piden los apartados A, B, C y D. En el apartado A, como tenéis ahí indicado, nos dice que supongamos que baja el precio de las motocicletas, que es un producto sustitutivo de los automóviles, y nos dice que discutamos y representemos los efectos que esto va a tener en el mercado, que lo representemos gráficamente. En el apartado B nos dice que repitamos el mismo análisis si lo que ocurre es que sube el salario de los trabajadores de automóviles. En el apartado C nos dice que repitamos el análisis si ocurren dos cosas: si se produce una innovación tecnológica por un lado que facilita la producción de automóviles y a la vez se produce una crisis económica a nivel mundial que reduce las rentas de los consumidores. Y nos dice que supongamos que los automóviles son bienes normales. Finalmente, en el apartado D nos dice que repitamos el apartado A, es decir, que analicemos los efectos que tendrá sobre el mercado un cambio que ocurra. Por ejemplo, que nos dice que se cambian las preferencias mundiales de forma que se hacen más deseables los automóviles. Bueno, esto puede ser pues una campaña publicitaria a nivel mundial que estimula la demanda, que hace más deseables los automóviles. Y a la vez nos dice que se produce una bajada en el precio mundial del acero. Bueno, pues vamos a ver qué efectos va a tener esto sobre el mercado, qué es lo que podemos predecir en base a nuestro modelo de oferta y demanda. Bueno, en el apartado A nos dice que baja el precio de las motocicletas. Bueno, nos dice que baja el precio de las motocicletas. Empezamos representando nuestro mercado de automóviles. El mercado de automóviles, precio y cantidad, estará determinado por una función de oferta, que será la cantidad que desean vender de automóviles los productores para cada precio, y su función de demanda, que es la cantidad de automóviles que desean adquirir los consumidores. Antes de ese cambio, pues tendremos un equilibrio donde se cruzan oferta y demanda. Habrá un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. A ese precio, la cantidad que desean vender los productores es la misma que desean adquirir los consumidores. Y nos dicen que se produce un descenso en el precio de las motocicletas, que nos dicen que es un bien sustitutivo de los automóviles. Bueno, lo que tenemos que identificar es si este cambio afecta a oferta y a demanda. El cambio en un bien sustitutivo, ¿a quién afecta? Pues afecta a la demanda. Y tenemos que identificar si esto incrementa o reduce la demanda. Si se produce un descenso en el precio de un bien sustitutivo, esto produce una reducción en la función de demanda. Es decir, la función de demanda se contrae hacia la izquierda. Y pasamos a tener, después de ese descenso en el precio de las motocicletas, pasamos a tener una nueva función de demanda. Bueno, ¿qué efecto tiene esto sobre el mercado? Con esa nueva función de demanda, pues tendremos un nuevo equilibrio de mercado. Un nuevo equilibrio de mercado que, como veis ahí, pues está caracterizado por un precio más bajo y una cantidad más baja. Fijaros que antes de que lleguemos al nuevo equilibrio de mercado, cuando partimos del equilibrio anterior, a este precio, que era el precio de equilibrio inicial, los productores querían vender la cantidad de equilibrio, pero los consumidores querían comprar esa cantidad de automóviles antes de que cambiara el precio de las motocicletas. Una vez que cambia el precio de las motocicletas, quieren adquirir menos porque van a tener una nueva función de demanda. Se produce esta diferencia entre la cantidad que se desea demandar y la que se desea vender. Hay un periodo de excedente, de un exceso de producción, y el precio baja hasta el nuevo equilibrio. En el apartado B, si recordamos, lo que nos decía es que repitamos el análisis si lo que ocurre es que sube el salario de los trabajadores de automóviles. Bueno, pues lo que tenemos es una subida del salario. El salario lo representamos por W, de wage en inglés, el salario de los trabajadores. Bueno, ¿qué va a ocurrir en el mercado de automóviles si aumenta el salario de los trabajadores del sector de automóvil? Bueno, pues vamos a verlo. Partimos de nuestro mercado de automóviles, precio, cantidad, con nuestra función de oferta, que nos indica cuántos automóviles se quieren vender a cada precio, nuestra función de demanda, cuántos automóviles se desean adquirir a cada precio. Inicialmente estamos en un equilibrio de mercado, determinado por ese precio que iguala oferta y demanda, y aumenta el salario de los trabajadores de los automóviles. ¿Esto a quién afecta? ¿A la oferta o a la demanda? Pues no afecta a los consumidores. El cambio en los salarios de los trabajadores no afecta a cuántos coches desean adquirir los consumidores a cada precio. Afecta a cuántos coches se quieren vender para cada precio de los automóviles. Al subir el salario de los trabajadores se ve reducida la función de oferta. Se quieren vender menos coches, los productores quieren vender menos de lo que querían vender con anterioridad. Y pasamos a tener una nueva función de oferta pues más pequeña, que está caracterizada con una menor cantidad para cada precio. Bueno, al precio de equilibrio que teníamos inicialmente,
Los productores ahora quieren vender menos de lo que querían vender anteriormente. Los consumidores al precio de equilibrio anterior siguen queriendo adquirir lo mismo. Y aquí lo que tenemos es un exceso de demanda, se produce un periodo inicial de escasez. Como hay un periodo de escasez, los precios tienden a subir y nos movemos hacia el nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio donde se cruzarán la demanda antigua con la nueva función de oferta tras la subida de salario de los productores, que es una función de oferta, como veis ahí, pues menor que la anterior, y llegaremos a un nuevo equilibrio caracterizado por un precio más alto y una cantidad más baja. Esto es lo que ocurre cuando se reduce la oferta. Tenemos un nuevo equilibrio con precios más caros y menos coches vendidos. Pasamos ahora al apartado C. En el apartado C tenemos dos cambios. Lo que nos decía el problema era que tenemos una innovación tecnológica, como tenéis ahí, y además una crisis económica que reduce las rentas de los consumidores. Nos dice que es un bien normal. Bueno, pues lo que tenemos en este caso es una mejora tecnológica acompañada de esa crisis económica que produce un descenso en la renta de los consumidores. Bueno, estos son dos cambios que afectan. Ahora vamos a estudiar en nuestro modelo qué efecto tendrán finalmente sobre el mercado. Bueno, precio-cantidad. Antes de que se produzcan esos cambios tenemos nuestra función de oferta para cada precio, nuestra función de demanda para cada precio, y vamos a ver esos cambios qué efectos tienen. Antes de que se produzcan tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y empezamos a verlo. La mejora tecnológica, ¿a quién afecta de nuevo? Pues tenemos que ver cada cosa a quién afecta, ¿a oferta o a demanda? Pues esa mejora tecnológica afecta a la función de oferta, que hace que al ser más fácil producir, pues se quieran vender más coches para cada precio, ¿no? Pues es más barato producir que antes y la función de oferta se desplaza hacia la derecha. Fijaros que al aumentar la función de oferta tenemos esta nueva función de oferta y al precio antiguo ahora los productores quieren vender más, los consumidores en principio quieren adquirir lo mismo, se produce un exceso de oferta que tiende a bajar los precios y nos tendemos a mover hacia este equilibrio con esta función de demanda que era la antigua y esta función de oferta que es la nueva. ¿Qué ocurre además? Que se produce un descenso en la renta de los consumidores, porque estamos diciendo que hay una crisis económica global, los consumidores son menos ricos que antes. ¿Y esto afecta a quién? ¿A la oferta o a la demanda? Esto afecta a la demanda de automóviles. Hemos dicho que los automóviles los vamos a considerar un bien normal, un descenso en la renta hace que se reduzca la demanda de automóviles y la demanda de automóviles se desplaza hacia la izquierda. Y pasamos a tener una nueva demanda, que estará por aquí, una nueva demanda. Esta nueva demanda cruza a la oferta por aquí, a la nueva oferta por ahí. Y pasamos a tener este nuevo equilibrio. El equilibrio final que tenemos es un equilibrio con precio más bajo y una cantidad que en este caso pues es un poquito más baja, pero casi no se nota. ¿Por qué? Porque hemos tenido dos cambios. Hemos tenido un incremento de la oferta, que ese incremento de la oferta nos ha hecho ir de aquí a aquí, disminuyendo los precios y aumentando las cantidades. Ese incremento de la oferta, la mejora tecnológica ha disminuido precios y aumentado cantidades. Y después hemos tenido también una reducción de demanda. La reducción de demanda lo que ha hecho ha sido bajar precios y disminuir cantidades. ¿Cuál de los dos efectos es más fuerte? No lo podemos saber, ¿no? Depende de cómo sea el mercado en realidad. Tenemos un efecto que nos hace aumentar cantidad, disminuir cantidad. No sabemos si la cantidad al final va a ser mayor o menor en equilibrio, pero los dos efectos nos han llevado a bajar el precio de equilibrio y por tanto sí que sabemos que los precios van a ser más bajos. Después de esta mejora tecnológica y esta caída de la renta de los consumidores, el precio de equilibrio va a ser más bajo y la cantidad que se venda no sabemos si va a ser más alta o más baja. Finalmente, en el apartado D, nos decía de nuevo otros dos cambios. ¿Qué cambios nos dice? Pues las preferencias mundiales han cambiado, de forma que los automóviles son más deseables, pues por ejemplo por una campaña de publicidad efectiva, y nos dice que baja el precio mundial del acero. Bueno, pues aumentan las preferencias, ¿no? Las preferencias por automóviles aumentan, los consumidores quieren más automóviles. Y nos dicen que ha bajado, quiero recordar que ha bajado efectivamente el precio mundial del acero. Baja el precio mundial del acero. Bueno, vamos a estudiar esto, qué efectos va a tener. De nuevo nos vamos a nuestro modelo de oferta y demanda. Precio, cantidad, la cantidad ofertada para cada precio, la cantidad demandada para cada precio.
Y estudiamos un aumento de las preferencias. ¿Qué efecto tiene? Pues un aumento de las preferencias lo que hace es que los consumidores afecta a la demanda y los consumidores desean adquirir más para cada precio. Esto es un incremento de demanda. Pues tenemos aquí nuestro incremento de demanda, que pasamos a tener una nueva función de demanda. Una nueva función de demanda para cada precio, se quiere adquirir más. Antes de ese cambio teníamos este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio y nos movemos hacia este nuevo equilibrio. El incremento de demanda nos lleva a querer adquirir más. La bajada del precio del acero, ¿qué efecto tiene? Una bajada del precio del acero es un descenso en el coste de los factores productivos de los automóviles. Esto afecta a la oferta de automóviles. Una reducción en el coste de los factores aumenta la función de oferta y la función de oferta se desplaza hacia la derecha. Hemos tenido, por tanto, un incremento de la demanda y un incremento de la función de oferta. Pasamos a tener esta nueva función de oferta y el equilibrio final pasa a estar por aquí. Nos vamos de aquí hacia acá. Como veis, si comparamos los dos equilibrios, la cantidad de equilibrio final es claramente mayor, el precio de equilibrio final pues aquí es ligeramente mayor. En realidad no sabemos si el precio de equilibrio tras estos dos cambios va a ser mayor o menor. ¿Por qué? Porque hemos tenido un incremento de la demanda y un incremento de la oferta. El incremento de la demanda nos ha movido de aquí a aquí. El incremento de la demanda ha aumentado el precio y ha aumentado la cantidad que se intercambia en equilibrio. El descenso en el coste de los factores productivos ha aumentado la oferta y nos mueve desde aquí hasta aquí. Ese descenso en el coste de los factores productivos, ese incremento de la oferta, aumenta la cantidad y reduce los precios. Finalmente, sobre los precios no sabemos exactamente lo que va a pasar, porque un efecto va incrementando el precio y el otro disminuyéndolo. En cambio, sobre la cantidad sí sabemos en este caso lo que va a pasar. Como los dos efectos van en el mismo sentido, nos llevan un incremento de cantidad, sabemos que en el equilibrio final, tras este aumento de las preferencias por los automóviles y esa reducción en el precio del acero, lo que vamos a tener en el nuevo equilibrio es que se van a vender más coches a un precio que no sabemos si será inferior o superior al inicial.